Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Estrinar. Para hoy les traigo una nueva obra que hemos denominado Spectrum. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros, la cual hemos forrado con tela negra Turín y después de haber usado nuestra niveladora de clavos, hemos colocado 1321 de 3/4 de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de los diseños o bocetos de todas mis obras. Envíos a cualquier parte del mundo. Gracias. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comenzaremos nuestra obra tensando hilos desde el clavo de la parte central hacia los clavos que conforman la primera circunferencia. Allí tensaremos 36 clavos, yendo a cada uno de ellos y retornando al punto de partida. Ahora vamos a tensar con otro tono de naranjado más intenso cada uno de los 12 círculos que tenemos en esta parte. Para ello amarramos el hilo en el clavo central y vamos a ir a cada uno de los clavos que conforman dicho círculo, retornando siempre al punto de partida. Continuamos con la siguiente secuencia de círculos, realizando el mismo procedimiento con el hilo de color rojo. Amarramos el hilo en el clavo central y vamos a cada uno de los clavos que conforman la circunferencia, retornando siempre al punto de partida.
Con un tono de color rojo más intenso, realizaremos el mismo trabajo en la siguiente secuencia de círculos. Recordemos que amarramos el hilo en el clavo central y vamos a cada uno de los clavos que conforman cada circunferencia, retornando siempre al punto de partida. Por último, tensamos la última secuencia de círculos con un tono de color rojo más intenso y, como siempre, amarramos el hilo en el clavo central y vamos a cada uno de los clavos que conforman la circunferencia, retornando siempre al punto de partida. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.